Estamos con Pablo Albini en la vieja escuela tatú. ¿Nos dices tu nombre y tu edad? ¿Cuántos años tienes tatuando? Pablo Albini, tengo 41 años, tengo tatuando 19 años ya. Profesionalmente a fines de enero 17 y 2 años de aprendizaje. Ahora, con máquinas en la mano, yo creo más de 20, pero bueno, no cuentan las máquinas hechizas. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento al tatuaje? ¿Dónde lo conociste? Tocadas de hardcore y punk rock cuando tenía 16, 15, en el 92, no me acuerdo si tenía 14 o 15, pero fue en el 92, con toda la movida del Buenos Aires hardcore, de los 2 minutos y todas esas bandas de esa época. ¿Y cuándo te empiezas a tatuar? Mi primer tatuaje en el 93, dándole lienzo al compadre Román, al dueño del Tattoo Magic, que en esa época pues no, también era un investigador como todos nosotros, y todos éramos los conejillos de India de quien tuviera una máquina. ¿Y cuándo empiezas a tatuar? ¿O por qué decides empezar a tatuar? Pues bueno, yo creo que nuestro grupo de gente en esa generación, en esa época, quizás muy similar a lo que está pasando hoy en día, no queríamos un tatuaje, queríamos una manga, una pierna, porque era una época donde veíamos esas bandas de hardcore que venían de New York y traían brazos completos, piernas completas, y los tatuajes que ellos traían tampoco tenían la gran calidad. Entonces pues, realmente lo que llamaba la atención era estar bien tatuado, ¿no? De repente estaba la otra cara, de que era el tatuaje de calidad, de estudios de calidad, como de la costa oeste, como de California, como el brazo, no sé, de Tommy Lee, o gente así que podía ir a Sunset Strip y pagar quién sabe cuántos dólares la hora y traer piezas de grandes tatuadores. Pero la gente que venía del New York hardcore era así como tatuajes de Harlem y de lugares bien caseros, o sea, tatuajes muy carceleros, la verdad, ¿no? Pero ese estilo de rebeldía y de verse, pues, o sea, también con esa cara de que pues, gracias a este tatuaje ya no soy bienvenido en muchos lados. O sea, para mucha gente era como algo representativo de esa rebelión que tenía la juventud en esa época, ¿no? ¿Qué hacías tú en ese momento? Yo a mis 15 años tocaba el bajo en una banda de punk, andaba en patineta. A mí la patineta es la que me acerca a la música. Realmente yo empecé a andar en patineta a los 11 años, en el 88. Antes de eso yo creo que, lo que siempre acuerdo, tenía 2 cassettes así de lo que más me gustaba de música, y tenía mi cassette de Kiss, que era como mi parte rebelde, y mi cassette de Michael Jackson, porque era lo que escuchábamos todos en esa época, ¿no? A partir de ahí empiezo a andar en patineta y empiezo a descubrir por mismas revistas de patineta y todo, bandas como Sex Pistols, Dead Kennedys, Los Ramones, que sacaban sus logotipos en las revistas de patineta, y veíamos que los patinadores reconocidos patinaban con esa música, ¿no? Cada vez que íbamos a una tienda de patinetas y veíamos una videoparte, ya sea del Mike Vallely, o sea, no digo Tony Hawk porque en esa época no seguíamos como el skate de rampa, era más bien como el skate de calle, y era muy punk, ¿no? Era el patinador con ropa rota, no sé, caminando por arriba de los carros, ¿no? Así era, el skate en esa época era muy punk, y era videopartes con música punk, y era todo rebeldía. Mismo ellos también traían sus pequeños tatuajes también, y empezaba todo ese mundo de, más que nada eso, rebeldía, porque en ese momento el tatuaje estaba mal visto, y pues todo lo que estuviera mal visto en un momento nos representaba. O sea, era lo que queríamos ser, eso, queríamos ser algo que a la sociedad no le
no le agradara, ¿no? O sea, la parte negra de la sociedad. ¿Cuándo empiezas a tatuar? Pues bueno, volviendo a eso, todos queríamos tener tatuajes y no teníamos el acceso a ellos, entonces pues empezamos a buscar nuestras diferentes técnicas como para hacernos tatuajes caseros. Cuando empiezo a tatuar, pues yo calculo que el primer tatuaje lo hicimos con una aguja y hilito, como le hacían en la cárcel. Entre dos amigos en un parque nos pusimos a tatuar los pies porque no queríamos que nuestra familia lo viera. Yo me acuerdo que me hice un Jim Jam del cual nada más tengo un punto el día de hoy. Y este compadre creo que se hizo una A de anarquía en el pie, lo cual qué bueno que no le quedó nada porque ese güey hoy en día debe ser lo único que tenga tatuado porque es ingeniero y muy serio el señor. Entonces dudo mucho que tenga un tatuaje y si lo tiene pues seguramente es esa A de anarquía en su pie. Eso lo empezamos, yo calculo que antes de los 18, será como alrededor de 93, 95 a lo mucho. Y de ahí sí hubo un salto muy grande a hacer un tatuaje realmente. Una vez en casa de un amigo todavía en Argentina, tenía una máquina hechiza y que él había hecho también con el motor del radiograbador, o sea, la típica máquina hechiza de... ya quién sabe cómo había llegado a Sudamérica ya la idea de cómo armarla. Con una máquina hechiza que tenía este chavo, le hice a él mismo, porque a él le gustaban mis dibujos, le hice un pequeño tribal, me acuerdo, ¿no? Tuve una época donde me la vivía haciendo tatuajes de plumón permanente en la escuela, y pues sí, era una época donde lo más fácil y lo único que se podía llegar a hacer con definición, con esos plumones para nosotros, o a nuestro entender, eran los tribales. Entonces, pues sí, unos tribales negros fue lo que le hice. Dudo mucho que el día de hoy se mantenga sólido ese tribal. Sangró más de lo que pinté, pero bueno, ese fue mi primer encontronazo con una máquina. ¿Y de ahí a dónde te lleva el tatuaje o qué? Pues bueno, siempre me ha gustado. Yo después me fui de Argentina en el 98, me fui a Chile. En Chile conocí tatuadores ya de mi generación, ya de mi edad, porque todos los tatuadores que yo conocía antes de eso pues eran mucho más grandes que yo. En Chile me acuerdo que estaba un poco más, ¿cómo se puede decir? Como un poco más cercano al público el tema del tatuaje, no era algo tan caro ni tan lejano. Lejano en el sentido de que los tatuadores a veces no te querían tatuar, no porque fueras menor ni nada, sino que porque te miraban y decían, nada, estás chamaco, vete, ¿no? Decían, no, este no tiene dinero, que se vaya, ¿no? Eso en Argentina, o sea, el tatuaje sí era un poco sedentario, seguimos siendo así, como argentinos somos muy, no sé, como muy racistas en muchos aspectos, y bueno, uno de esos era como patearle el trasero al chamaco y decir, quítate del medio, no estés fastidiando, no me quites el tiempo. En Chile era como un poco más accesible ese pedo, la gente del medio del skate mismo, porque yo siempre he viajado por eso, ¿no? Con una mochila y una patineta a conocer otros lugares y otras gentes. Vi que el mundo de la patineta estaba mucho más ligado al tatuaje, por lo menos en Sudamérica, lo vi en Chile. Ya tenía varios tatuajes que me había hecho, que me habían hecho en estudios profesionales, la verdad, sí había pagado por ellos. Y pues sí, obviamente ya empezar a viajar es porque ya trabajaste, ya te ahorraste tu dinero, ya eres mayor de edad, ya era otra cosa. Pero también veía que estos chavos podían vivir del tatuaje, ¿no? En Argentina era otro el panorama, nada más los dueños de la tienda vivían del tatuaje, todos los demás nomás miraban por fuera, o lo hacían en su casa, lo cual obviamente no te daba credibilidad, obviamente tampoco te daba dinero, ¿no? Un tatuaje hecho en la casa de un cuate no te iba a dar dinero, a lo mucho te daba un 6 de chela, pero no te iba a dar dinero, ¿no? Nadie te iba a pagar por eso. Entonces, pues ya, la patineta me lleva a viajar, me voy a California, me voy a vivir a Estados Unidos, llego a Los Ángeles y pues como buen latinoamericano apenas llegas, vas a buscar trabajo en un restaurante, ¿no? Un lugar donde una cocina, donde la gente habla español, es otro idioma, otro país, pues obviamente empiezas desde abajo.
Y un día caminando por Hollywood veo que hay carteles de se busca tatuador, ¿no? Y eso es lo que llama mi atención y empiezo a ver que la gente puede vivir de eso y puede vivir bien de eso. Entonces, pues, pláticas con mis roommates, mis amigos, de, güey, tú eras bueno para dibujar, pues vuélvele a hacer a esa madre, pues seguro te va a ir bien y bla, bla, bla. Y se empezaron a dar las cosas, conocí una morra que era tatuadora, que se llama Tiani. Ella me vende mi primer máquina. Tiani me dice, hay un cuate que es mexicano, que trabaja muy bien las sombras, trabaja en un estudio de ahí de Hollywood, tú vives cerca, velo a ver, dile que vas de parte mía, que te venda tinta negra, porque me acuerdo, yo necesitaba tinta y ella no tenía. Fui, conozco a esta persona que era el chino de Tepito, justamente de aquí el DF, pero pues, en otro país. Yo nunca jamás había estado en México, la verdad no tenía ni idea de quién era él, pero me acuerdo que iba en las noches y lo veía trabajar y sí, tenía un trabajo en sombras pues, muy bueno, o sea, algo que yo no me imaginaba, más porque yo venía de una escuela en Argentina donde el tatuaje que nosotros veíamos en las revistas en su mayoría era el tatuaje tradicional, tanto americano como japonés. No quiere decir que los tatuadores de allá lo hicieran bien o mal, pero era lo que veíamos, ¿no? No veíamos trabajos en sombra más que en las revistas. Entonces cuando yo vi a este chavo haciendo sus calaveras, me acuerdo justamente que estaba haciendo una calavera que era lo que era como su fuerte, me quedé impactado así de wow, cómo trabaja este cabrón, ¿no? Él me vendió una tinta, después me entero que un día me lo encuentro abajo de la casa, me entero que era mi vecino, vivíamos en el mismo edificio, en un nido de salvadoreños y hondureños y quién sabe cuánto. Ahí vivíamos todos los que íbamos llegando y no nos alcanzaba para pagar una renta decente. Y ya empecé a trabajar de eso en mi casa, echando a perder vecinos, obviamente, y a partir de ahí pues me muevo a trabajar en Hollywood, en el mismo lugar donde trabajaba este señor, el chino. Pero pues obviamente en otros horarios, eran muchos horarios porque ahí trabajabas hasta las 2 de la mañana, trabajaba mucho con la gente que salía de los antros y eso. Entonces yo trabajaba un horario, obviamente como era el nuevo, pues no me iban a dar el mejor horario, me daban el horario de la mañana, que era que no había tanto trabajo, pero pues yo lo que quería era codearme con ese mundo y la verdad pues lo disfrutaba mucho. Se me hacía muy costoso vender un tatuaje porque no hablaba inglés y luego pues todavía cometía muchos errores, porque no tenía como una verdadera escuela. Y un compañero, un colega, Jacobo, también mexicano, me dice, güey, yo tengo el lugar preciso para ti, te van a dar aprendizaje, te van a pagar por semana, porque yo lo que necesitaba era sacar la renta. Me dice, te van a pagar por semana, poquito, pero te va a alcanzar para pagar tus cosas, y ellos te van a enseñar, y ahí no hay pedo porque ahí todo el mundo habla español. Y digo, órale, va, y me mandó al Shaggy's Tattoo en el este de Los Ángeles. Y ahí fue que hice mi aprendizaje. Ahí me aventé 2 años de aprendizaje. Ya de ahí en más, pues ya. He volado por muchos estudios y muchos lugares, pero... Y háblanos un poquito más de este lugar con Shaggy. Pues... este lugar era... pues sí, para mí como una cuna de aprendizaje, porque si a mí me había impactado el trabajo en blanco y negro de este chavo, cuando llego al este de Los Ángeles veo que en sus mesas de trabajo nadie tenía una tinta de color, ¿no? Todo era sombra, todo era blanco y negro, y para mí era un mundo completamente nuevo. En ese momento que yo estaba extasiado por las calaveras en blanco y negro, me encantaban, era lo que más quería. Estaba súper contento porque sabía que en algún momento iba a aprender a hacer la sombra como la hacían ellos, iba a poder lograr hacer mis calaveras como a mí me gustaba. Y pues el aprendizaje en esa época era el mismo aprendizaje de lava el baño, suelda agujas, píntame la pared, o sea, eras el chalán del estudio, pero también era muy clavado en que aprendieras realmente. Muy a diferencia de lo que vi cuando llegué a México, ¿no? De que era más de limpia, 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 haz, y si pones atención aprendes. Porque yo he visto aquí que nadie nunca se tome 5 minutos para enseñarle algo a alguien. Esa es la gran diferencia. Y el mexicano, porque a mí me enseñaron mexicanos también, pero el mexicano
en Estados Unidos, o el mexicano chicano, el mexicano que quizás no se fue tatuador de México, capaz creció en Estados Unidos, capaz es más gringo que mexicano, pero hablaba español. Tenía la escuela más gringa de decir, cambia esto, mejora esto, la estás cagando aquí, la estás cagando allá, ¿no? O sea, sí era más clavado en que aprendieras, ¿no? Y que realmente mejoraras lo que hacías. Entonces a mí, que yo agarraba el lápiz y me ponía a dibujar todo el tiempo calaveras y flamas y humos, me decían, tú te vas a sentar ahí y vas a hacer caligrafía. Y al cholo que tenía de mi edad, chavo, o sea, no al cholo cliente, el cholo feo que venía, el cholo malo que venía saliendo del bote, al cual le teníamos mucho respeto, porque no sabíamos por qué había estado en el bote, que peor era nuestro cliente. Entonces teníamos que ser muy, pero muy concentrados en nuestro trabajo y hacer muy bien nuestro trabajo, porque quién sabe lo que nos pudiera hacer ese cabrón si le quedaba mal un tatuaje. Había cholos más jóvenes, más chavos, los cuales eran mis compañeros, y los que estaban aprendiendo a la par mía, a ellos los ponían a dibujar. ¿Por qué? Porque tenían una caligrafía preciosa, o sea, decían unas letras hermosas. Entonces decían, bueno, tú eres fuerte en las letras, ponte a dibujar. Tú eres no era fuerte, pero por lo menos te diviertes haciendo tus rosas, tus calaveras, ya más o menos tienes como una base de lo que es el dibujo orientado al tatuaje. Entonces ponte a hacer letras, ¿no? Ponte a hacer caligrafía. Yo creo que si hay algo en lo que me baso a la hora de, no sé, de enseñarle años después a la gente que se acercó a mí para que yo le enseñara, es en eso, en basarme primero en ejercicios de caligrafía, en letras, en hacer tu propio abecedario, en hacer letras de diferentes tamaños, en diferentes posiciones, porque realmente los ejercicios de caligrafía te ayudan muchísimo a hacer líneas bonitas, largas, continuas, ¿no? Y creo que a la hora de tatuar, todavía al día de hoy, llevando más de 18 años con la máquina en la mano, me ponen una caligrafía en un lugar difícil del cuerpo y sigo sudando para hacerlo. O sea, es un tatuaje que quieres que la línea quede perfecta, y que si no la haces perfecta, lo notas, se nota, ¿no? O sea, caligrafía de tatuadores muy buenos que se nota el error, luego, ¿no? Y caligrafía con líneas gruesas y engrosados obligados, te demuestran que ese tatuador no es bueno haciendo líneas. O sea, sin necesidad de meter una sombra, sin necesidad de meter un color sólido, sin necesidad de difuminar nada. Solamente una línea fina y continua es como la base del tatuador, ¿no? Y eso es lo que me explicaban a mí, y eso es lo que le agradezco muchísimo a esa gente. Más allá de también otra época en donde tu cliente, así como tu tatuaje no estaba bien visto por la sociedad, el de tu cliente tampoco. Entonces tú no sabías si el tipo venía del bote por haber matado a alguien, o el tipo era un jodido millonario y se podía tatuar hasta los huevos porque podía, y porque la sociedad no lo iba a juzgar. Entonces, tanto uno como el otro no era el tipo de cliente al cual a ti te iba a valer gorro y le ibas a hacer un tatuaje torcido, feo o con una línea chueca, ¿no? O sea, entonces era una época en la cual, más que nada, lo primero que querías era que ese tatuaje quedara bien. Entonces, si tú no estabas seguro de que si te venían a pedir un retrato y tú todavía no tenías la capacidad de hacerlo, o un tatuaje el cual tú no te sentías capaz de hacerlo, tenías que tener la humildad de decir, te lo va a hacer él porque yo no puedo hacerte esto, ¿no? Y de repente he tenido clientes que me han enseñado, porque de repente en ese lugar mis clientes no es que venían por su primer tatuaje, o sea, eran clientes que tenían hasta la cara tatuada, o sea, eran clientes que estaban llenos de tatuajes, que normalmente yo trabajaba por un sueldo por semana, yo no trabajaba por el precio del tatuaje. Entonces a veces me hablaba el dueño y me decía, va a llegar tal y lo vas a tatuar, lo que te pida se lo haces. Entonces los negocios que tenía el dueño con ese cliente, yo nunca lo supe, ni preguntaba, no me interesaba, yo tenía que hacer mi trabajo. Entonces a veces llegaban esos clientes, me veían que estaba aprendiendo,
veían mis dibujos y decían, ah, te laten las calacas, órale, no, pues aviéntame unas calacas. Pero mira, la sombra la vas a hacer así, mira, fíjate cómo me hicieron aquí, acá y allá. Fíjate, y entonces el cliente sabía más que yo del tatuaje, porque estaba mucho más tatuado que yo, porque había visto muchos más tatuadores que yo, y el cliente me terminaba enseñando cómo hacer una sombra, cómo acomodar la pieza, ¿no? Cosas que hoy en día todavía sigo viendo grandes tatuadores, no sé si del mundo, pero por lo menos aquí en México, grandes tatuadores que siguen poniendo piezas mirando para atrás, o no, siguen haciendo piezas enormes que no tienen lógica, ¿no? Te ponen el águila en el antebrazo y el pesco ahí arriba, o sea que el águila ya se ahogó, cosas que en ese momento era incapaz de hacer eso, ¿no? O sea, porque si yo hacía eso me metía en un problema muy grande. Y esas cosas, yo creo que el día de hoy todavía las llevo a cabo en cada tatuaje que hago, porque realmente, o sea, son lo que hacen que sigas, ¿cómo se puede decir? Como valorando como el primer día de que ese cliente te esté pagando para que le hagas doler, para que le eches a perder su pedazo de piel, ¿no? Entonces, si le vas a hacer doler y le vas a echar, y te va a pagar por ello, pues por lo menos haz lo mejor que puedas en ese momento, ¿no? O sea, y eso es, creo que desde ese momento al día de hoy todavía me sigue pasando. Yo creo que lo único que ha cambiado de ese día al día de hoy es que en ese momento, si tenía más de 2 miradas encima, me temblaba la mano, ¿no? Y lo he visto en muchos tatuadores. Y yo al principio casi quería llorar por dentro, ¿no? Porque veía cómo temblaba mi mano. Pero si hay algo que vi, que el zorro sabe por viejo más que por zorro, y que he visto con el tiempo, es que todos los tatuadores que les he visto temblar la mano, hoy en día tienen un trabajo muy bueno. Y los tatuadores que en sus primeros tatuajes nunca les vi temblar la mano y decía, órale, qué cabrón, ¿cómo no le tiembla la mano? Hoy en día son tatuadores parejos, mediocres. ¿Por qué? Porque realmente con esa misma frialdad con la cual no me tiembla ni la mano, no les tiembla ni la mano el día de hoy para cobrar lo que se les dé la gana y para hacer un trabajo mediocre si lo quieren, ¿no? Si lo que se necesita es un precio bajo porque el cliente no quiere pagar, lo hago rápido y no me importa. Y la verdad, yo creo que mi escuela fue la de disfruta el tatuaje, te paguen poco, mucho o nada, disfruta de lo que te gusta hacer, esto es lo que te encanta, esto es lo que tú dijiste que amabas, pues demuéstralo, ¿no? Entonces, yo creo que ese temblor de mano eran esos nervios y y todos esos pensamientos juntos de tu cabeza a la hora de hacer una línea y no poderte concentrar realmente en la línea, sino porque había tantas cosas juntas en ese momento en tu cabeza que era perturbador, ¿no? Pero yo creo que toda esa ansiedad y esas ganas de no echarlo a perder son las que te llevan a crecer y a crecer y a crecer, porque cuando veo un tatuaje que hice hace un mes o hace 15 días quizás todavía me guste, pero después de un mes o después de un año lo veo curado y digo, yo te hice eso, disculpa, ¿no? Casi, ¿no? Por eso siento que todavía es importante mantener ese pensamiento de decir, híjole, si te tiembla la mano, por algo es, ¿no? O sea, porque tú sabes que puedes dar más que eso, ¿no? Ahora, un poquito regresándonos a tu vida en el este de Los Ángeles, ahí conociste a muchas personas, ¿no? Me hablabas hace ratito del Pine, de Chuy Quintanar, de... Pues el Pine lo conocí en la playa, ya después. Yo cuando trabajé con Jacobo, también con un tatuador de aquí, el Brandon, en ese mismo estudio eran puros chavos de mi generación, que éramos chavos, estábamos jóvenes, teníamos unos 20, 22 años. Ellos tenían un nivel obviamente muy bueno para lo que yo veía, yo los veía trabajar y la verdad sí sentía que me faltaba mucha escuela todavía. Había un chavo que le decían el Pin, que no tiene ni redes sociales, él sigue siendo como muy apartidista de todas esas cosas, pero lo acabo de ver en una foto y teníamos otra escuela también, ¿no? Bueno, otra escuela no, yo traía mi escuela de Argentina, de que yo estaba todo tatuado y todo, y ahí caía la realidad de otra escuela que tenían ellos, que era la de, no me voy a tatuar todo a lo pendejo, o sea, me voy a dejar espacios en blanco, el día de mañana voy a conocer un gran tatuador y no voy a tener espacio. Entonces empecé a respetar más mi cuerpo, mis espacios en blanco y decir,
espérate. No por ser tatuador tengo que estar todo pintado, al contrario. Por ser tatuador tengo que hacerme trabajos con gente experimentada para yo aprender a la hora de tatuarme y para yo ver una buena pieza reflejada en mi cuerpo. O sea, no puedes estar haciendo un buen trabajo y tener puras porquerías en tu cuerpo. También está padre traer piezas buenas y verlas cuando te levantas en la mañana, ver tu pieza y decir, qué chingón que me esperé y me hice una buena pieza. Tengo muchas piezas no me arrepiento, pero de las cuales preferiría que no estén ahí, sí, pero bueno, también creo que esa fue parte de mi inexperiencia y ansiedad a la hora de quererme ver tatuado, ¿no? Estos chavos, o sea, el PIN, lo acabo de ver en una foto del Instagram del Pine justamente, sigue trabajando con ellos, fue aprendiz del Pine un rato, yo lo conocí, fue la primera camada de tatuadores que conozco en Los Ángeles. Él sigue el día de hoy con 2 o 3 tatuajes en su cuerpo, lo acabo de ver en una foto, se ve más viejo, pero se ve blanco, se le ve 1, 2 o 3 a lo mucho, claro, piezas muy bonitas hechas por Choi Quintanar y por el Pine, porque no es tonto, no se va a hacer piezas feas. Él es cholo también, ellos son de Linwood, son del sur de Los Ángeles, todos ellos crecieron con el tema de las pandillas y los cholos y esto y lo otro. El Pine, muy diferente a ellos, es el único que patina y que tiene otra mentalidad, pero todos los que lo rodean a él, todos tienen el tema de la pandilla, de andar pelones y de hacer tatuajes en sombras. Ellos yo este chavo yo lo conozco en Hollywood, después este chavo se va al centro de Los Ángeles, después lo vuelvo a encontrar en la playa con el Pine, o sea, también el mundo del tatuaje, a pesar de que estábamos en California, que es como la cuna del tatuaje, digamos, occidental, ¿no? Porque el tatuaje oriental es mucho más antiguo, pero se puede decir que el tatuaje en Estados Unidos es, yo creo que más viejo, o ahí se las llevan con el tatuaje europeo, por lo menos el nivel de tatuaje gringo en ese momento y chicano en ese momento era muchísimo mayor que el nivel de tatuaje que había en Europa. Si ponemos en juego de que en Europa son muchísimos países, pues capaz había un buen tatuador por país, cuando aquí estamos hablando de un solo estado, en todo un país muy grande, y ya había muchos mejores tatuadores en un solo estado que en todo un continente. O sea, obviamente el nivel americano era mucho mayor, y sigo pensando que sigue siendo mayor, porque tienen otras bases de tatuaje. Siento que es más como el tatuaje artesanal, de que yo soy el artesano, de que yo hago lo que me pide el cliente, y si yo quiero poner mi estilo dentro de eso, entonces tengo que mejorar mi estilo a tal punto de que un infinito o un retrato reflejen mi estilo, ¿no? Siento que eso es mucho más difícil de traer esa escuela pseudo-europea de solo hago negro, solo hago verde, solo hago puntos o solo hago acuarelas, ¿no? O sea, creo que el tatuador como artesano, como medio entre el cliente y el tatuaje, tiene que hacer lo que le pidan, o sea, todo, ¿no? Si en todo eso tú puedes demostrar un estilo, wow, qué grande eres, ¿no? Pero el que se cierra a decir yo hago un estilo porque solo hace una cara mirando para el mismo lado todo el tiempo, se me hace muy mediocre, ¿no? En esa época, claro, yo empiezo salgo en el este de Los Ángeles, conozco gente, sí, conocí al Sol, pero no el Sol de dermofilia, que también pasó por ese estudio, creo, pero conoce la misma gente que te estoy nombrando, pero no lo conocí yo ahí, yo lo conocí después, conocí en la playa y nos terminamos de conocer aquí en México, pero conocí a otro chavo que le decían el Sol, que luego se fue a vivir a Texas, no me acuerdo cómo más se llamaba o qué, que trabajaba muy bonito. Conocí a otro chavo con el cual tuvimos éramos como mancuerna a veces cuando había discusiones, porque todos los que trabajaban en ese estudio eran de Guadalajara y él era chilango, y a mí me decían que los argentinos éramos como los chilangos porque éramos mentirosos y embusteros y no sé qué tanta madre, y siempre era esa pelea entre el chilango y los de Guadalajara. Pero bueno,
Este otro chavo era buenísimo también para los rostros de mujer, me acuerdo, hacía unos ojos increíbles, peinados, metía un pelo de mujer con la cola de un pavo real y metía los barrotes de la cárcel, o sea, en lo que le decíamos collage en esa época, era buenísimo para los collages. ¿Cómo le decían él? No me acuerdo, pero ahora que me recuerdas, no estaba muy tatuado, ya estaba más señor que el chino en ese momento. Tenía un pelito blanco acá, estilo de Tigres del Norte, muy parecido a ese güey de los Tigres del Norte. No me acuerdo cómo se llamaba, siempre estaba así como un diente afuera. Y era artista de aerógrafo. De hecho, él en su tiempo libre se dedicaba al tatuaje, pero realmente todos esos collages él los pintaba en cofres de lowriders. O sea, era una bestia del aerógrafo. Y ya estaba señor. No estaba, te digo, no tenía tatuajes visibles, tenía tatuajes para aquí, de aquí para arriba. Era una época donde mucha gente de la que estaba en ese estudio, tú la veías de camisita, ¿no? Eran más bien como una generación anterior, como más viejitos, tipo pachucos, no tenían tatuajes visibles, pero se quitaban la camisa para tatuar. Me acuerdo que traían su camiseta tirahueso abajo y de aquí para adentro estaban todos tatuados, todos, ¿no? Tenían piezas increíbles porque no eran piezas grandes, sino que eran puras piezas pequeñas que en collage armaban piezas grandes. Entonces eran personas que te podías quedarlas mirando media hora buscando y viendo detalles por todos lados, porque traían hasta la axila tatuada, pero del codo para abajo o de la clavícula para afuera no se les veía nada, ¿no? O sea, tenían tatuajes escondidos. Y no era de traer mucho de las piernas, porque pues en esa época esos eran más pachucos, no usaban bermudas como los cholos ni nada. O sea, como que más, yo creo que la generación esta más moderna, más como de mi época o quizás un poquito más vieja, pero no mucho, empezó con el tatuaje de las piernas y eso, porque ellos eran más bien como el pantalón fajado, zapatos boleados, ¿no? No eran de Nike Cortez y bermudas gigantes como los cholos que vinieron después con sus calcetas blancas, sino que eran antes, ¿no? De bolearse bien el zapato, bien peinados, nada de andar calvos, traían su bigotito, ¿no? Personas muy centradas, porque realmente lo que me explicaba justamente un pachuco de allá es que el cholo era el producto americano de las películas para que entre latinos nos estemos peleando. Porque realmente el pachuco era como el guardián de la señora de los tamales, de la señora de las quesadillas, era como el guardián de su barrio, el guardián de la raza latina. O sea, un pachuco no peleaba contra otro pachuco, o sea, el latino no peleaba contra otro latino en esa época. O sea, ellos son de los 60, 50, y ellos estaban ahí para defender al latino, porque muchos pachucos tenían papeles gracias a que se habían enrolado en el ejército, se habían ido de México a enrolarse en el ejército, porque como siempre los gringos utilizan negros o latinos para la primer fuerza, la que muere primero, y todos ellos volvían de Vietnam, volvían de la guerra y defendían sus raíces, ¿no? Entonces eran los que guardaban al barrio, y como el barrio se estaba volviendo muy fuerte, pues entra Hollywood con todas sus películas de Blood In, Blood Out, y de aquí a allá, y de yo te mato porque tú eres del barrio de allá y yo soy del barrio de acá, pero todo eso es un producto gringo para acabar con la fuerza del latino sin tener que meter sus manos, ¿no? O sea, tú en Estados Unidos llamas el 911 en cualquier colonia y en menos de 5 minutos llega un patrullero. Si tú no especificas qué pasó, llega un patrullero, una ambulancia y un bombero. Si tú en East LA, a mí me ha tocado estar en la troca pidiendo mi burrito, balacera enfrente, todos al piso, pasa la balacera, me como mi burrito, termino de comer, voy, pago, prendo el carro y recién llega un patrullero sin luces, levantan los casquillos, vámonos. ¿Qué pasa en el este de Los Ángeles? ¿Qué pasa en los barrios latinos muy latinos? Dejan que se maten entre ellos, les vale madre. El 911 no sirve para nada. No hay como... No sé cómo sea ahora, te estoy hablando hace casi 20 años atrás, así era. Me imagino que ahora es peor, porque realmente lo que vemos día a día, y más con estos presidentes que tienen, es que van de mal en peor en ese aspecto. Pero bueno, retomando el tema del tatuaje, sí conocí muchas personas que influyeron muchísimo
en mi forma de dibujar, en mi forma de ver el tatuaje, en ser más humilde o intentar serlo por lo menos, y valorar, porque si a mí me costó, a ellos les costó 20 veces más, ¿no? Y obviamente generación con generación cuesta menos, pero a medida que va costando menos yo siento que hay menos amor por la profesión, ¿no? O sea profesión, sea solamente un trabajo o una artesanía, como yo decía antes, creo que sea lo que sea no hay que desmerecerlo y hay que tenerle un poco más de énfasis en esos valores. ¿En qué momento te vienes para México? Pues ya después del este de Los Ángeles, bueno, hubo un problema en ese estudio, emigramos todos para todos lados, yo vuelvo a Hollywood, conozco uno que otro amigos todavía, porque seguimos en contacto por internet, latinos, pero realmente el 90% de mi día era ya hablar inglés y codearme con puros tatuadores americanos, que tampoco eran de ahí. Normalmente Los Ángeles es una ciudad muy cosmopolita, hay gente de todos lados, lo mismo pasa con sus ciudades. Yo tatuaba con gente de otros estados, realmente eran o de Texas o de Nevada, eran de otros estados. Y entonces con estos amigos, unos amigos de Tennessee, decidimos, después de un buen rato trabajando juntos y hacer una buena mancuerna, aprender mucho de colores y de usar magnums y cosas que yo no había usado en mucho tiempo en el este de Los Ángeles. Empiezo a aprender con ellos a meter el color y a hacer otro tipo de trabajo más sólido, y ellos aprender de mí de las sombras y los retratos, porque ellos no hacían ese trabajo. También la otra escuela que tiene el blanco es la escuela del biker, en donde si tú me haces un tatuaje chueco, vengo y con un machete te corto los dedos de la mano. No vi cómo le cortan los dedos de la mano, pero sí conocí un tatuador que tengo varias piezas de él en mi brazo, de Seattle, que le faltaban estos 2 dedos, porque en Texas se pasó de listo con el dueño del estudio, y el dueño del estudio le dijo, pon la mano arriba del mostrador, y si no fuera que quién sabe cómo hizo para quitar el resto de los dedos, pero le mochó 2 dedos, le pudo haber mochado 4, ¿no? Entonces esa escuela que tenían los blancos también te demostraba que había que tener mucho respeto, mucha humildad y hacer bien tu trabajo, ¿no? Entonces también he visto muchos blanquitos que les temblaba la mano a la hora de empezar a tatuar, ¿no? O sea, no... Yo creo que en esa época, en general, el tatuaje no era algo para tomar así como a la ligera, de algo gracioso. Las historias que escuchabas de los tatuadores, sus historias de vida eran fuertes, todos, ¿no? Tanto blancos como latinos tenían historias fuertes, habían llegado al tatuaje primero. El tatuaje es un arte callejero, yo así lo sigo viendo, y pues para hacer algo callejeramente, primero tienes que haber salido a la calle por alguna razón, ¿no? Entonces, todos tuvieron alguna historia de calle antes de meterse al tatuaje, ¿no? Entonces, yo cuando conozco a esta gente, pues sí, ya éramos más bien como tatuadores y ya estábamos en ese mundo de decir, chin, aquí ya no hay dinero, hay que ir a otro estudio, hay que ir a otro lado, hay que emigrar. Entonces se armó un grupo, nos fuimos todos juntos a la playa, a Venice en ese momento. De ahí, llegando ahí, pues cada quien se acomodó donde más le convino. Conocí a otro grupo de tatuadores ya un poco más jóvenes, más como a mi estilo, que patinaban, que andábamos en el mismo canal. Y ya después de varios años de conocerlos y todo, y de conocer tatuadores, por lo menos no tatuadores, por ejemplo, me acuerdo de haber conocido al Barra, que no tatuaba, pero era perforador, y era de aquí, del DF, conocer al Cabezón, ya hasta se me olvidó su nombre, pero bueno, también de aquí del DF, de Iztapalapa. Él tenía papeles, él podía ir y volver, entonces en una expo que él tuvo, una expo de Tijuana donde él estuvo, habló con Carroña, habló con otros chavos de aquí de Dermafilia, y nos consiguieron un lugar para venir a trabajar a México. ¿Qué pasó? Bueno, pues uno de estos compadres con el que yo tatuaba, un gabacho también de Colorado, él también patinaba y surfeaba y venía mucho a México a surfear, entonces fue la onda de venimos a México a echar fiesta,
y de aquí supuestamente nos íbamos a ir a Argentina y de Argentina a Europa, y teníamos un sueño muy amplio, el cual llegando a México pues cada quien agarró para su lado y estuvimos un buen rato juntos, pero ya después obviamente cada quien iba a agarrar su plan. Ya llegando a México pues descubro otra cosa, ¿no? O sea, no sé, de repente llegando a México a la playa pues sigues en Estados Unidos en el sentido de que todo el mundo habla inglés y todo el mundo venía por una corona y a conocer mexicanas y a echar fiesta a México, donde podías tomar alcohol en la calle, donde podías hacer todo lo que en Estados Unidos no podías hacer. Pero cuando se nos termina nuestro sueño americano y caemos a la realidad de ya no tener dinero, pues venimos al DF a trabajar. Pues el cabezón nos había conseguido chamba en Brutal, en Gallery y en Dermafilia. De los 3 estudios donde fuimos, Dermafilia pues nos encantó, porque obviamente ya estando en Estados Unidos veíamos revistas mexicanas a veces, el Happy, justamente trabajando en la playa conozco al Happy. En todos los estudios donde yo iba llegando fui conociendo gente la cual me fue marcando en algún aspecto u otro, ¿no? Pero me acuerdo que el Happy nos mostraba revistas de México y Dermafilia siempre aparecía como el mero lugar, ¿no? A mí me llamaba la atención porque veía que ahí andaba el chino, entonces yo decía, órale, pues el chino que yo conocí en Hollywood trabaja en ese estudio o trabajó en ese estudio. Y él me decía, no, lo que pasa es que es un colectivo y ahí llegan tatuadores y hay tatuadores de todo el mundo, y por eso la diversidad de estilos, porque en esa época pues sí, siempre estuvo muy marcado el estilo ese chicano de blanco y negro, el estilo japonés y tradicional, pero lo que había en el DF, que no había allá en ese momento, era ese estilo que yo al primero que se lo vi fue a Neto, a Ernesto Ortiz, de hacer piezas prehispánicas sin línea, ¿no? Como tridimensionales, o con poca línea y mucho contraste. En Estados Unidos, cuando te pedían una pieza prehispánica, todo se generalizaba a un tatuaje azteca. Salían de flashes hechos seguramente por americanos, casi todo en su mayoría americanos. Entonces mezclaban, no sé, desde una pirámide de Chichén Itzá con un Quetzalcóatl de Teotihuacán y de repente una india con cara de gringa, pero con una moja capaz de no sé, de un indio yaqui de Sonora, ¿no? O sea, era toda una mezcla. Así como piensa el gringo que Tijuana está en Brasil y que Buenos Aires queda después de Guadalajara, así también trataban el tatuaje prehispánico, ¿no? Todo era azteca, todo caía en la misma bolsa y todos los estilos prehispánicos se mezclaban en uno solo, ¿no? Entonces cuando yo llego al DF empiezo a ver ese tipo de cosas, conozco al muerto y me lleva, no sé, a conocer Teotihuacán, a conocer las pirámides, a ver cosas prehispánicas de verdad, pues yo quedo impactado, ¿no? Es el día de hoy que todavía cuando algún cliente me pide algo prehispánico en estilo tradicional, me baso en buscar un códice real, no quiero modificarle nada, nomás le simplifico alguno que otro detalle para que no valga gorro con los años, y me encanta meter colores primarios en piezas de códices, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas que más disfruto cuando hago un trabajo tradicional y basado en el tema mexicano, ¿no? Eso, y el otro lado, que eso sí está muy tomado en serio, más ahora yo creo porque está más de moda, pero siempre ha estado tomado en serio por los tatuadores americanos blancos, es el tema del Día de Muertos, de las calaveras y la calavera de azúcar. Yo podría decir que en California por lo menos es un emblema del tatuaje tradicional. Todos los tatuadores famosos que hacen tradicional en Estados Unidos han hecho una calavera de azúcar alguna vez, y la presumen cuando ponen fotos en un libro o en una revista, a pesar de que capaz jamás vinieron a México, pero les encanta el tema del Day of the Dead, ¿no? O sea, es como una cultura increíble, ¿no? Entonces, por otro lado de mi viaje y de que, bueno, yo conocí a mi esposa aquí y me quedé en México por otras razones, nace todo ese rollo de que también México tiene una cultura ancestral la cual se presta perfecto para hacer tatuajes, y
y saliéndome de dermafilia o de ese mundo de unos 8, 5, éramos 7, 8 tatuadores que estábamos ahí, saliéndome de ese mundo y del Neto que ya estaba alejado de dermafilia, pero seguía conectado por el tema de los 3 calaveras, uno que otro tatuador perdido por la ciudad, el resto estaba tratando todavía de copiar a Guy Hutchinson y a Paul Booth, en vez de sacarle el jugo a su propia cultura. Entonces, como siempre, el malinchismo funciona también en contra, y yo como extranjero disfrutaba muchísimo de hacer cosas mexicanas cuando me las pedían, porque muchas veces no te pedían eso, ¿no? Yo creo que eso se empieza a dar más en estos últimos años, pero al principio, cuando veía esas cosas, las disfrutaba muchísimo. Claro, yo trabajaba en un estudio donde todos se dedicaban a ese estilo, entonces cuando hacía una de esas piezas tenía 20 miradas encima, o las 8 miradas encima, y sus miradas así como de, verga, güey, te está quedando bien gacho, ¿no? Pero bueno, eso me llevó a preocuparme por mejorarlo y mejorarlo. Claro, hay piezas de tatuadores que hacen cosas prehispánicas que todavía al día de hoy sigo creyendo que están muy fregonas, muy lejos de lo que yo hago, pero, o sea, es también parte de ese hambre de querer seguir creciendo y de mejorar un poco más, ¿no? Y no de decir, bueno, voy a tener un estilo de trabajo, sino de incorporar todo lo que se pueda a los estilos de tatuaje. ¿Por qué estilos de tatuaje? Pues yo creo que porque son las técnicas básicas del tatuaje, ¿no? O sea, yo creo que el estilo tradicional, tanto americano como japonés, no es que sean un estilo, solamente son como un escalón para poder seguir aprendiendo del tatuaje. O sea, si tú no tienes la base del tatuaje japonés, mínimo, capaz no lo sabes hacer al 100%, pero mínimo entender por qué y cómo funciona en la piel, más allá de la historia, de por qué se llama así un pez o por qué se llama así un dragón. No defiendo yo eso porque en ese sentido yo soy muy ignorante y no sé el nombre de ningún animal, pero lo que sí entiendo es la parte gráfica de hacer una pieza clara y un fondo oscuro, porque mi fondo tiene que estar en un segundo plano y mi pieza tiene que estar clara, ya sea a color o en sombra, porque quiero que resalte, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son básicas para el tatuaje, y si no las llevamos a un collage de Chicano, por ejemplo, de hacer una rosa clara y un fondo oscuro de humos, o llevármela al tradicional americano, de hacer una pieza, sí con sombras negras muy marcadas, pero con menos líneas para que haya más color sólido, y pocas líneas gordas y que se vean, pero pocas, porque entre sí después se empiezan a juntar, pues lo único que va a tener es una gran mancha sobre un brazo perdido, ¿no? El fondo, si tú haces un fondo claro y piezas oscuras, entonces el fondo va a pasar a primer lugar y tus piezas van a quedar hundidas en la oscuridad, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos estilos de tatuaje hoy en día, que para mí no son estilos de tatuaje, son modas, porque no están pensadas estéticamente para la piel, como lo que hablábamos de lo del blackboard, que esto y lo otro. O sea, siento que un trabajo geométrico, por así llamarlo, más no black work, hecho por un artista que realmente sabe ese trabajo, yo lo he visto cómo lo embonan en otros estilos de tatuaje, y qué es lo que hacen, lo van difuminando poco a poco para meter otra pieza de otro trabajo, ¿no? Saben que si tienen una plasta negra, no le van a poder poner una pieza a colores o una pieza con una sombra muy detallada al lado, porque esta plasta negra, o sea, si esa pieza nueva que ponen al lado no está clarita y resalta de esta pieza negra, la pieza negra obviamente se la va a comer, ¿no? O sea, si usamos el blackboard como lo que hablábamos, de que una hoja que está más alejada que esta está completamente negra sólida, ya no me sirve porque ya no la puedo fondear luego. En vez de poner una sombra más oscura, una sombra más clara, pero que no deje de ser eso, una sombra donde todavía hay espacios en blanco, donde todavía hay espacios de luz, los cuales si yo el día de mañana les pongo un fondo negro en parejo, tienen que resaltar más no perderse, ¿no?
O sea, siento que no es de estilos de tatuaje, siento que es como escalones para llegar realmente a un punto muy grande de dibujo y todo. ¿Por qué muy grande? Porque creo que los tatuadores que manejan muy bien el estilo tradicional japonés, pues son de los mejores del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de que con tan solo 1 o 2 escalones en su aprendizaje ya son de lo mejor que hay. Entonces me imagino que los que se han brincado todos esos escalones para estar dizque en estilos mucho más modernos o mucho más vanguardistas, pues son solo una moda y van a caer como cayó el demonio de Tasmania, como cayó el biomecánico adentro de la piel, o como cayó la bandita de tribal alrededor del brazo, ¿no? O sea, llegan a un momento donde no te dan más que lo que te dieron y realmente estéticamente hablando no te dan más que una mancha, ¿no? Pues los tatuajes cuanto más lejos se aprecian mejor, y el mejor ejemplo es el tatuaje japonés, que cuanto más lejos ves la pieza mejor se entiende toda la conjunción. Entonces sí se puede decir que este tema de los estilos, esto y lo otro, es como más bien una falta de respeto a la escuela verdadera del tatuaje, que tiene que, obviamente es la más antigua y es la japonesa, ¿no? O sea, de ahí tiene que partir todo lo demás. O sea, ese es mi punto de vista, y siento que está padrísimo cuando agarras los estilos o las ideas culturales de diferentes etnias o países y las puedes adaptar a estos estilos tan básicos del tatuaje, ¿no? O sea, porque por ejemplo, como hablábamos del puntillismo y todo eso, hay trabajos de estilo hindú, a pesar de que no los hacen en la India, los hacen quizás en Inglaterra o en otro lado, pero hay tatuadores que agarran el estilo hindú y lo meten al tatuaje y les queda precioso, ¿no? Y entonces lo mismo yo siento que se puede hacer con el trabajo prehispánico o con las culturas mexicanas en el tatuaje, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? No, creo que ya me extendí demasiado. Pues muchas gracias, Pablo. Ahí nos vemos a la otra. Gracias.